hablarles un poco acerca de la adopción espiritual. Diga conmigo adopción espiritual, porque cantábamos Abba Padre y sentí que tenía que compartirles eso ahorita. Y les decía, tengo 3 hijos, Jared 12, Lucas 8, Sofía 2.5. Y Jared y Lucas nacieron parto en cesárea. Y yo me acuerdo que yo estaba, ¿se dice eso aquí, cesárea? Yo estaba en el quirófano con mi esposa y me acuerdo perfectamente cuando la doctora abrió el vientre de mi esposa y sacó a Jared y sacó a Lucas, y era impresionante porque cuando yo vi la cabecita de Jared, ¿verdad? La doctora dijo, es un niño y si está cabezón igual que su papá, ¿no? Entonces, y de una vez entró a mi corazón amor incondicional, un montón de emociones que yo no sabía que era posible que el corazón humano podía sentir. Sentía alegría, quería reír, quería brincar, quería llorar, quería todo al mismo tiempo, ¿no? Y cuando nació Lucas lo mismo ocurrió. La doctora dijo lo mismo, es cabezón igual que su padre, ¿no? Y luego nació amor incondicional y emociones y todo. Y hace un par de años adoptamos a una nena, Sofía. Y me acuerdo la primera noche que estaba en mis brazos en casa y yo estaba viendo por la ventana de nuestra recámara, era la puesta del sol y se ve la puesta bien padre ahí de la casa, y yo estaba cargando a Sofía y empecé a cantarle un canto que me nació en ese momento. No canto bien, por cierto, ¿verdad? Pero compongo 2, 3 cosillas, sí. Estaba cantándole algo allí y de pronto las mismas emociones que yo tenía por mis hijos y el mismo amor incondicional que tengo por Jared y por Lucas, de pronto, de una manera sobrenatural, la amé instantáneamente, incondicionalmente. Y las mismas emociones de alegría, de ese sentimiento que te llena, que te cambia por una persona, eso mismo sentí por ella, tal cual por mis 2 hijos. Aunque ella no nació de mi sangre, Dios hizo que naciera de mi corazón. Y quiero decirte algo para empezar el día de hoy, que las mismas emociones que Dios Padre tiene respecto de Jesús, las tiene respecto de ti. Usted se súper emocionó con eso. Que el mismo amor incondicional que Dios Padre tiene por su Hijo Jesús, tiene ese amor por ti. Yo sé que es difícil entenderlo, pero te lo pienso demostrar en los próximos minutos. Quiero que abras tu Biblia por favor a Romanos capítulo 8, verso 14. Romanos 8, 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta, o dice tu Biblia quizá espíritu de adopción. Es uno de los nombres del Espíritu Santo, espíritu de adopción, que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Padre, te doy gracias por este tiempo. Pido que nos ayudes, Espíritu Santo, háblanos. Y Señor, que tú nos lleves a un nuevo entendimiento de nuestra relación contigo. En Cristo Jesús todos decimos amén. Ahora, el apóstol Pablo usa la palabra adopción en varias de sus epístolas. Lo usa en Romanos, lo usa en Efesios, lo usa en Gálatas, lo usa en diferentes lugares. Y la razón por la cual el apóstol Pablo usa adopción es porque en la ley romana se estipulaba que podía uno llegar a ser hijo adoptado. Se podía adoptar a alguien a tu familia. Y la ley romana establecía que un hijo natural tú lo podías desheredar si te salía rebelde, como la ley judía. Si salía uno borracho y rebelde, lo llevaban al centro de la ciudad y lo apedreaban, ¿verdad? Entonces, hay que hacer eso otra vez en Costa Rica, ¿le parece? No, es chiste. Y entonces la ley romana dice que podían desheredar a un hijo natural por rebeldía, pero a un hijo adoptado nunca lo podían desheredar. Y un hijo adoptado recibía todos los derechos y todo lo que un hijo natural tenía lo recibía un hijo adoptado. Y el apóstol Pablo dice, nosotros hemos sido adoptados como hijos en la familia de Dios. Y sabes, al estar en este proceso de adopción con nuestra hija, me di cuenta, Dios nos empezó a enseñar que la adopción está en toda la Biblia.
Está en todas partes la imagen de adopción, que la adopción no es algo que ocurre solo para algunos gentiles que no eran judíos, que están ahí separados de Dios, que algún día en Jesús de alguna forma llegaríamos a su familia, sino que la adopción es la estrategia de Dios para que todo ser humano llegue a ser un hijo de Dios. Por ejemplo, ¿cuántos estarían de acuerdo conmigo que el primer registro de adopción en la Biblia es Moisés? Ayúdeme, no tenga miedo. Si usted, sí, claro, si lo cree, levante la mano. Si no, no diga nada. A mí me dijeron que está en un congreso de jóvenes, no un congreso de abuelitos. Así que yo quiero escuchar ruidos de jóvenes mientras yo predico, ¿ok? Gritos, amén, wow, sí, está bien, yo no sé, algo así, ¿ok? Entonces, ¿cuántos estarían de acuerdo conmigo que el primer registro de adopción en la Biblia es el de Moisés? Pues están todos mal, porque el primer registro de adopción en la Biblia es Adán. Porque cuando Dios crea las cosas en la tierra, Él habla y Él dice hágase la luz, y Él ordena todo. Pero cuando crea el hombre, Dios metafóricamente se agacha a la tierra y de la tierra y del barro forma una escultura extraordinaria, ¿verdad? Y cuando la tiene ahí de frente, le respira aliento de vida. ¿Qué espíritu le respiró Dios a Adán? Su Espíritu Santo. Y dice Romanos 8:15 que ese espíritu es espíritu de adopción. Y si el Espíritu de Dios, que es Dios, no cambia, sino es el mismo ayer, hoy y para siempre, ¿qué espíritu le respiró Dios a ese pedazo de lodo para que ese pedazo de lodo llegara a ser su hijo? El espíritu de adopción. Por lo tanto, Adán, lodo, barro, tierra, llegó a ser hijo de Dios por adopción. Y hay muchos otros ejemplos. Pero por ejemplo, Abraham, Dios le dice a Abraham: Abraham, vete de la casa de tu padre, vete de tu tierra, de tu parentela, y ven conmigo. Y Dios le cambia el nombre, y de Abraham Dios empieza un nuevo pueblo, una nueva familia. Muchos teólogos concuerdan que eso es una imagen de adopción, que Dios adoptó a Abraham porque lo hizo separarse de su apellido, de su pasado, de su tierra, de su casa, de su parentela, de su padre, y él fue su padre. Y luego vemos que en Israel hay tres rescatadores, tres liberadores del pueblo judío. El primer liberador judío se llama José. ¿Cuántos han leído de José en la Biblia? José el soñador tenía sueños así medios grandes, ¿no? Y que sus hermanos llegarían a postrarse y él llegaría a hacer grandes cosas, y sus hermanos lo amaban por eso, ¿no es cierto? Eran buenísima onda sus hermanos, ¿verdad? Lo vendieron como esclavo a Egipto, ¿no? Y aquel José está como esclavo en Egipto y fue fiel a Dios, y por hacer lo correcto, por decirle no a doña Poti, lo mandan a la cárcel injustamente. Y estando en la cárcel, ¿verdad?, interpreta unos sueños, y Faraón se entera que este cuate puede interpretar sueños y lo manda a llamar y le interpreta un gran sueño y le da una gran estrategia para salvar a Egipto y al mundo de hambruna. Y el Faraón lo pone sobre todas las cosas, le da un lugar que solo se le daba a un hijo primogénito, le da un anillo de realeza, le da ropas reales, le da la posición, le da un nombre egipcio, la casa con una egipcia, espero que haya sido guapa por el bien de él, pero la casa con una egipcia, y le da un lugar que solo se le daba a un hijo primogénito, y es la misma figura del hijo pródigo cuando llega a la casa del padre, que le cambia la ropa, le da un anillo, le pone zapatos. José, que luego llegó a rescatar a sus hermanos, mala onda por cierto, los rescató a ellos y a su papá Jacob, que llegó a ser Israel. El primer liberador de Israel es José, y José, óigame bien, fue adoptado. El segundo liberador de Israel es un tipo llamado Moisés. En México nos gusta abreviar los nombres, ¿no? Entonces y Moisés, su mamá lo puso en una canasta llamada, ¿cómo le llamamos a esa canasta? Moisés. Y lo puso en el río Nilo, y llegó esa canasta, y Moisés llegó a la hija del faraón. Ahora, ¿por qué lo pusieron en la canasta? Porque el faraón estaba matando a todos los bebés hombres judíos de 2 años para abajo.
Y Moisés nació en ese tiempo porque siempre que Dios quiere hacer algo grande, el enemigo quiere destruir a esa generación. Por eso esta generación está bajo tanto ataque, porque el enemigo sabe que aquí hay potencial para cambiar la historia de nuestro país, la historia de nuestra ciudad. Y Moisés lo ponen en una canasta y lo adopta la hija dice Hechos 7, cuando Esteban cuenta la historia, dice: y la hija del faraón lo adoptó como su propio hijo. Y Moisés es el que abrió el mar rojo, es el que convertía, ¿verdad?, palos en serpientes, es el que convirtió un montón de cosas e hizo un chorro de cosas. Moisés, el gran liberador de Israel, fue adoptado. O sea, como que algo nos quiere decir Dios, ¿no? Luego, el tercer liberador de Israel. Hasta el día de hoy se celebra una fecha en el pueblo judío que es el Purim. Y el tercer rescatador, la gran figura de rescate de Israel, la tercera, no es un hombre, es una mujer. Y es la reina Esther. ¿Cuántas mujeres hay aquí? Usted tuvo que animarse cuando yo dije que el tercer rescatador no era hombre, era mujer. Usted tuvo que haber hecho más ruido que eso, ¿me explico? Ok, entonces, y esta reina Esther, antes de ser reina, sus papás fallecieron y quedó huérfana. Y a Esther la adoptó su tío Mardoqueo. Y cuando Esther llegó a ser reina, hubo un edicto que el rey firmó sin saberlo por un enemigo de los judíos para aniquilar a todos los judíos en todo el imperio. Y Esther se entera y Esther intercede a favor del pueblo judío, y el rey cambia la orden y el pueblo judío se libera, es rescatado por la reina Esther, y la reina Esther fue adoptada. O sea, 3 liberadores, 3 adoptados. Nuestro Dios es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. 3. Cordón de 3 dobleces no es fácilmente roto. ¿Alguien está escuchando esto? Hay algo cuando Jesús decía de cierto les digo, es que esto es neta. No sé si aquí usan la palabra neta. O sea, esto es de verdad. Tienes que poner atención. Esto es no, tienen que entender neta. O sea, si ustedes no entienden neta, tienen que agarrar la onda con neta. O sea, neta es como que al chile. Uy, esto en México es pero una maldición sota, ¿verdad? Hermanos mexicanos, si están viendo este programa, no se ofendan, por favor. Aquí no es majadería decir pendejo tampoco. Entonces, es una alegría para mí estar aquí en Costa Rica, donde uno puede hablar con libertad, ¿verdad? Y expresarse con todas ganas, ¿no? Entonces, ¿dónde estábamos? Neta es como que la pura verdad. Entonces, cuando Jesús decía de cierto les digo, es por 2 veces, o sea, 2 veces esto es verdad. O sea, la verdad te dice la verdad. Porque Jesús es la verdad y te dice la verdad. Cuando te dice la verdad, o sea, es neta. Es súper verdad. Y si tienes 3 liberadores y los 3 son adoptados, algo querrá decir Dios respecto de esto. Y está en todas partes el tema de la adopción. No tengo ni tiempo de meterme porque la Biblia está llena. Pero por ejemplo, hay otros 3 casos de adopción de mujeres extranjeras que están en la genealogía de Jesús. Tamar, Rahab y Ruth. Y están allí, extranjeras, pero adoptadas cuando Mateo describe el linaje de Jesús, están 3 mujeres. Entonces fíjate bien, 3 rescatadores, 3 rescatadas. Hello. Algo nos quiere hablar Dios. Y esas 3 rescatadas fueron adoptadas en el linaje de Dios, en el linaje de Jesús. Se considera que fueron adoptadas como mujeres judías, fueron adoptadas. 3 liberadores, 3 liberadas, 3 adoptados, 3 adoptadas. Ok, bueno, yo me viajo con eso. Pero hay un cuarto liberador. Él es el más
extraordinario del universo. Este no solo salvó a un pueblo de esclavitud, este te salva para la eternidad. Este sana tu corazón, perdona todos tus pecados. Él te da una vida nueva, te da propósito, destino. Él te rescata mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Él te sana, es el mejor y más grande liberador de la historia del mundo y se llama Jesucristo. Y el tema es que Jesucristo es hijo de Dios porque fue engendrado por el Espíritu Santo en una virgen. Entonces, de Dios, la semilla del Espíritu Santo, Dios puso la semilla dentro de una virgen llamada María. Y Jesús recibió entonces los huesos y la carne de María. Entonces era hijo de Dios por el Espíritu, llevaba el ADN de Dios, llevaba el ADN del hombre por María, su madre. Pero para que Jesús fuera nuestro Mesías, tenía que ser hijo de una tercera persona. Dios le había prometido a David años atrás: un hijo tuyo se sentará en el trono para siempre. Cuando alguien aquí en la tierra reconocía a Jesús como el Mesías, le decía: Jesús, hijo de, no grítelo, vamos, hijo de, ten misericordia de mí. Y es que él estaba reconociendo a Jesús como el Mesías. Ahora, si Jesús es hijo de Dios por el Espíritu Santo, si Jesús es hijo de hombre, hablando de carne, por la Virgen María, ¿cómo es que iba a ser hijo de David? Porque dice la genealogía de Mateo que José, su papá, venía del linaje de David. Pero si José no fue su papá, sino que ¿cómo es que José fue su papá? Porque José un día lo llevó a las oficinas de gobierno romano. Es neta. ¿Se acuerdan que José iba a un censo? Hola. Y en el camino al censo nació Jesús. Entonces él, antes de regresar a casa, cumplió el censo. Y en el censo, en una oficina romana legal, registró a Jesús como su propio hijo. Por lo tanto, Jesucristo, tu Señor, también fue adoptado. Me están viendo medio raro algunos. Jesús dice: no, Jesús no fue adoptado. No, eso no puede ser, hereje, ¿verdad? No. Pero léelo en la Biblia, ahí está. Y luego el apóstol Pablo habla de adopción una y otra y otra y otra vez. Y luego, para todavía hacer el asunto más fuerte y más profundo y más completo, la historia humana acaba con un cuadro de la adopción. Ahora, por cierto, Romanos 9, creo que es 23 o no, Romanos 8:23, habla que recibiremos en los tiempos finales recibiremos nuestra adopción plena y recibiremos un cuerpo nuevo en esa adopción plena. ¿Cuántos están esperando ese cuerpo nuevo? Yo estoy esperando pelo nuevo, aleluya. Sí, yo sueño un convertible en el cielo y el pelo me está haciendo así. O sea, eso para mí es genial, ¿no? Pero en Apocalipsis hay un evento que se llama las bodas del Cordero. ¿Quién es el Cordero? No le escucho, vamos, ayúdeme, joven. Jesús. Y las bodas. ¿Y con quién se va a casar Jesús? Con la iglesia. Entonces, hombres, por favor, no sueñen así cosas femeninas de que sí, mi vestido. No es por allí, hombres, ¿ok? No se trata de que los hombres se vuelvan femeninos, sino que habrá una unidad completa. No habla o sea, sí, ya no tengo que entrar en detalles, pero habla de una unidad perfecta, completa, total entre Jesús y su iglesia, un compromiso eterno. Es impresionante. Entonces vamos a acabar con una mega fiesta y un banquete y una celebración impresionante. Pero ¿qué ocurre en una boda? El hijo o el novio recibe una esposa. Está fácil, o sea, no es examen así de, me explico, o sea, es sencillo. Pero el padre del novio recibe una ¿qué?
una hija. Es más, en México, no sé cómo funciona en Costa Rica, pero en México, por ejemplo, mi esposa, Kelly, su apellido de soltera es Evans. Pero en México, por ley, cuando ella se casa conmigo, ella ahora es Kelly Evans de Speaker. Aleluya. O sea, recibe el apellido de mi papá y ella legalmente llega a ser parte de la familia Speaker por matrimonio. En Estados Unidos se usa una frase que se llama daughter-in-law, hija por ley, hijo por ley. Y la hija recibe el apellido, se le borra su apellido pasado y se le da el apellido del esposo. O sea que mi esposa tiene un documento, porque soy mexicano, nací en México, pero por herencia tenemos documentos americanos. Y el documento americano, mi esposa ahí dice Kelly Speaker, nomás, sin Evans ni nada, nomás Speaker. O sea que por ley ella llegó a ser no solo mi esposa, sino hija también de mi papá. O sea que en el cielo ya por fe ya eres hijo adoptado. Pero se cerrará todo el trato completo, final, fuerte, en las bodas del Cordero, doblemente adoptado como hijo de Dios para siempre. ¿Estás siguiendo? Eso es impresionante. Entonces está en todas partes. La adopción es increíble, increíble. Algunos todavía están así que no. Quiero que voltees con alguien y le digas, nomás le digas, tú eres adoptado. Así dile. Les cuesta trabajo, yo sé. Porque, sabes, en nuestra sociedad la adopción es algo como negativo. Es más, no sé cómo sea aquí en Costa Rica, pero en México, entre hermanos, si se quieren tirar, criticar, no sé cómo se dicen, él es el adoptado. No, tú eres raro porque a ti te trajeron, tú no naciste aquí. O sea, y le damos duro y como el adoptado. Y yo creo que el enemigo sabe cuál es nuestra identidad y ha tratado de destruir nuestra identidad. Pero fíjate bien lo que te voy a decir, fíjate bien. Te voy a demostrar con un versículo que todo lo que te estoy diciendo es real. Juan 3:16, todos se lo saben. De tal manera amó Dios Padre al mundo, que envió a su Hijo. ¿Y qué dice después? ¿Hijo qué? Unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Unigénito son dos palabras. Uni, de único, nada más uno, solo uno. Génito, engendrado. Entonces dice, Dios envió a su Hijo, el único engendrado. O sea que si todos los demás somos hijos de Dios, tuvimos que ser. Gracias, muchas gracias. Voltea con alguien y dile, tú eres adoptado. Vamos, dígaselo, tú eres adoptado. Así es, no podemos llegar a ser hijos de Dios sin la adopción espiritual. Ahora, esto es extraordinario, porque ahora sí tienes que poner atención. ¿Está bien? ¿Alguien va a poner atención o no? ¿Alguien va a poner atención o no? Romanos 8:1, estoy leyendo de la NB y dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley, está hablando de la ley de Moisés. Entonces primero la ley del Espíritu, luego la ley de pecado y tres, la ley de Moisés no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, o a favor de nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Déjate explico, yo nunca entendí todo ese rollote. O sea, yo leía eso así y decía, Cristo, creo en ti, es todo lo que entiendo. Eso no entiendo nada. Pero hay varias cosas ahí. Dice que los que están en Cristo no hay condenación para ellos, porque la ley del Espíritu, ojo, nos liberó de la ley del pecado. Y dice, porque la ley de Moisés no pudo liberarnos
del pecado. Entonces, la ley del pecado no es la ley de Moisés. ¿Qué ley es? Del pecado y muerte. Cuando Dios crea a Adán y Eva, y todo bonito, todo perfecto, le da mundo, todo eso, le dice a ese árbol, ahí no comas, etcétera. El otro dice, no. Lo que hizo Adán y Eva, esto fue lo que dijeron: Dios, no queremos tu autoridad sobre nuestras vidas. Queremos ser independientes. No nos interesa tu liderazgo sobre nosotros. Bye bye, chao, adiós. Y el hombre entró en orfandad espiritual. Cuando un papá deja a su hijo, eso es orfandad natural. Pero cuando el hijo deja a papá, eso es orfandad espiritual. Y entonces el hombre se hizo huérfano de Dios. Dios le dijo: vas a morir. ¿Qué significa? Va a haber separación entre nosotros. Tú serás independiente. Y el hombre se hizo huérfano. Y desde entonces, por eso el hombre está en enemistad con Dios. Por eso tenemos ideas raras acerca de Dios. Y se inventan cosas como que Dios es una fuerza cósmica, un ser superior. Es todo lo que es el cosmos. Dios es todo. Tú y yo somos Dios. Los árboles, el mar, todo es Dios. Es una y se inventan unos rollotes bien fumadísimos, o sea, mal plan, o sea, impresionante. Y tú y yo nacemos con la habilidad de vivir en contra de Dios. O sea, desde chiquito lo aprendemos, de desobedecer. Dice Isaías y dice Romanos también: todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria. Desde chiquitos te dicen: no toques ahí. No, aún de grandes. Vemos una pared que dice pintura fresca, no tocar. ¿Será que está seca, fresca? Porque adentro hay una ley. Escucha, hay una ley en tus miembros. Lo puedes estudiar después, no tengo tiempo de decírtelo, pero me tienes que creer. Hay una ley en tus miembros. La separación de Dios hizo que toda la humanidad tuviera una ley en sus miembros llamada pecado. Y pecado es desobediencia a Dios, y pecado es orfandad espiritual. Estamos enojados con Dios, enemistad contra Dios, dice la Biblia, y desobedecemos a Dios. Como un huérfano siempre está enojado con la figura de autoridad, rechaza la autoridad y está separado. Entonces dice: la ley del espíritu de vida. Ojo, es el mismo Romanos 8. Más adelante en Romanos 8:15 dice que ese espíritu es el espíritu de fuerte adopción. Yes, ok. Entonces Pablo está hablando en Romanos 8 de adopción. Tienes que creerme. El primer versículo dice la ley del espíritu de vida. ¿Qué espíritu está hablando? El espíritu de adopción. Entonces dice la ley del espíritu de adopción. La ley de adopción me hace libre de la ley de orfandad. Porque la ley de Moisés no me pudo hacer hijo, solo me demostró qué tan huérfano era, qué tan malo era para obedecer a Dios. Por eso la ley de adopción, te lo explico. Cuando adoptamos a nuestra hija, el juez nos dio, después de que cumplimos un montón de requisitos legales, un montón de trámites, después de que los cumplimos, el juez nos dio una carta, una orden que dice: habiendo cumplido todos los requisitos de la ley, yo declaro que ahora reciben en plena adopción a la menor, y pone el nombre que tenía antes mi hija, a favor de los padres Andrés Speaker y Kelly Speaker. No, fue increíble. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Cuando una persona es huérfana en Michoacán, en mi estado, en México, él está o ella está bajo la ley de orfandad de nuestro estado. Esa ley dicta quién te va a cuidar, qué tienes, qué no tienes. Mi hija tenía un cajoncito con 2, 3 cositas nada más. La cuidaba una fulana en una casa hogar. Ella no era nadie. Alguien le escogió un nombre por ahí, se lo escogieron, le pusieron apellidos de otras personas, y el Estado los cuida como si fuera X, una persona X. Ahí los cuida, y a los 18 años los corren a la calle. La gran mayoría de ellos terminan siendo criminales. La gran mayoría de las mujeres terminan prostituyéndose, siendo esclavas sexuales en muchos lugares. Es horrible, es una miseria, es una condenación. No tienen nada, no son nadie, porque esa es la ley de orfandad.
Y cuando el juez dice ya no es huérfana, ahora es hija de los speaker, entonces ya el Estado no tiene custodia de mi hija. Ahora mi hija pasa a custodia de los speaker. La Biblia dice que la ley del pecado, el pecado y la orfandad, a ti te hacía estar bajo custodia del enemigo. Estabas condenado a muerte, condenado a perdición, condenado a enemistad con Dios, condenado a tus propios deseos y pasiones. Pero un día Jesucristo en la cruz del Calvario cumplió todos los requisitos legales necesarios para que fueras aceptado delante de Dios. Y cuando tú pones tu fe en Jesús, el Padre que es juez, dice: ahora todos los requisitos se han cumplido y tú ya no más estás en custodia del diablo, ya no estás en custodia del pecado, ya no estás en custodia de orfandad. Ahora estás en mi casa, ahora tú eres mi hijo, llevas mi apellido y te cambias de estar huérfano a ser hijo de Dios. Vamos, alguien celebre eso. Vamos, mira, mi hija, así es, mi hija ahora tiene su propia recámara, no un cajoncito, tiene su propio baño. Mis hijos tienen que compartir recámara y baño, pero ella tiene su propio baño, tiene sus juguetes, tiene su ropa, tiene sus zapatos, no solo eso, tiene hermanos que la aman, familia. Tiene un futuro, tiene esperanza, gente que la alienta, la anima, le da una vida. ¿Alguien está escuchando? O sea, tú, mira, aunque tú tenías todo aquí en la tierra, tú no tenías nada, porque todo iba a perderse. Aunque fueras alguien, no eras nadie. Pero en el momento en que Dios te adoptó, fueras o no fueras alguien, tú eras nadie. El nadie se hizo alguien en Cristo. El que no tenía nada, lo tuvo todo en Cristo. Pasaste de ser en custodia de orfandad a estar en custodia de Dios. Vamos, eso es extraordinario. La ley del espíritu de vida, de adopción, me hizo libre de la ley del pecado que es orfandad. Y no tengo tiempo de explicar esto, pero la salvación es primero legal, después espiritual. Porque Dios no podría darte su espíritu si primero no eres su hijo, y no eres su hijo si primero por ley no se cumplían los requisitos en la cruz y la fe en tu corazón. No, esto está buenísimo. Acá dicen chiva, qué chiva, qué chiva. Juan 1:12 dice que a los que creyeron y lo recibieron, ¿verdad? A ellos se les dio poder, potestad, derecho es la palabra en griego, el derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Tú no eres hijo porque te sientas bien un día. Ay, hoy me siento bien cristiano, hoy leí mi Biblia, hoy canté bien bonito, hoy soy hijo de Dios. Y luego mañana te sientes mal, deprimido, haces cosas que no dices, hoy no soy hijo, hoy no me siento hijo, hoy me siento severo. Tú no eres hijo por cómo te sientas o por cómo actúes, eres hijo porque en la cruz del Calvario y tu fe en Jesús hacen un decreto legal en el cielo que dice: tú eres mi hijo, te guste o no, ya eres mío, llevas mi apellido, estás en mi custodia, eres mi hijo. ¿Sabes qué más decía esa carta? Esa carta tenía una orden que decía: se prohíbe usar el origen y el pasado de esta menor en su contra. Se prohíbe revelar su pasado en su contra. Por eso dice Efesios que el acta de decretos en tu contra fue clavada y anulada y destruida en la cruz del Calvario. Tú ya no eres tu pasado. Cuando el diablo trata de recordarte de tu origen, de tu fracaso, de tu pasado, de lo que eras, tú te puedes decir: ya no soy. Me lo puedes decir el resto de mi vida, pero ya no soy. Ahora soy hijo de Dios. Ahora tengo gracia, ahora tengo sabiduría, ahora tengo vida, tengo un futuro. Ya no soy eso. Tú dices: Andrés, pero ¿por qué si ya no soy? A veces sigo como que me dan ganas. Tengo pensamientos y tengo deseos y tendencias y tengo todo. ¿Por qué si ya no soy? Parece a veces como si todo de afuera. Porque te explico. Todo huérfano, cuando llega a una casa, esto lo he escuchado en todos los casos de amigos que han adoptado, es que siempre hay rasgos,
aunque ya son hijos, viven en casa, siguen con rasgos de lo que eran, y toma un tiempo su transformación. Entonces, por ejemplo, hay huérfanos que llegan y me cuentan amigos, como mi hija llegó muy tempranito, no tenía tantos, tenía algunos, y me cuesta trabajo contarlos porque me pongo muy emocional, así como contarlos de otros. Pero cuando llegan huérfanos a casa, por ejemplo, un amigo me decía, dice, mi hija en las noches, después de que cenáramos, íbamos a dormir, ella se bajaba y sacaba comida de la cocina y la escondía bajo su cama, porque ella estaba acostumbrada a que tenía que acaparar comida, porque ella no sabía si el próximo día iba a haber para comer o no, o si alguien le iba a robar su comida a la hora del almuerzo. Entonces ella se guardaba. Dice, por ejemplo, mi hija, me decía otra persona, ella en las noches, en vez de dormir, jugaba en la oscuridad sola, porque siempre todos jugaban con los juguetes y nunca había tiempo, nadie le daba tiempo ya para jugar, y la noche era el único tiempo donde los juguetes eran para ella, y jugaba de noche, no dormía de noche. Y han pasado años en donde esto ha sanado y ya no es ahora así, pero cuando llegó, aunque era hija, seguía teniendo rasgos. Tú llegas a ser hijo de Dios, pero sigues teniendo rasgos de huérfano. Pero te prometo, si te quedas en la casa del Padre, vas a ser transformado, vas a ser cambiado, vas a ser completamente renovado. Vamos, alguien dele fuertes aplausos a Dios. Mira, ¿sabes qué? Por eso es que dice, fíjate bien, Romanos 8:29, dice que a los que Dios conoció de antemano los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sabes qué me impactó? Mi hija no era muy emocional, le costaba trabajo sonreír, y era como muy, no había nada de emociones en su cara y en su cuerpo, cero. Y nuestra familia somos muy, así como usted me ve, así somos todos, todo el mundo. Y mi esposa canta y danza, y mis hijos son bien gritones, y nos reímos muchísimo de mucho. Y ella así. Pero ahora ella es la más gritona, la que más baila, la que más canta. Ha ido absorbiendo quiénes somos. Por ejemplo, le cuento un pecado de mi esposa. Digo, es más fácil confesar los pecados de la esposa que de uno, ¿no? Entonces, mi esposa es adicta a los zapatos. No sé cuántas mujeres sufren del mismo pecado y adicción. Dios las perdone. Hay hombres que también. Zapatos. Entonces, mi esposa, desde que mi hija llegó a la casa, iba de compras, no sé, a comprar pan, y regresaba con zapatos. Dices, o sea, ¿cómo le hiciste? No sé, se me pegaron, llegaron. Así son las mujeres, ¿no? Como cuentan que una mujer llegó a casa con un vestido que le costó $500, y el esposo dice, ¿y cómo pagaste eso? Y dice, pues con tu tarjeta. Le dice, ¿y por qué que no reprendiste al diablo? O sea, ¿qué onda? Dice, sí, es que me puse el vestido y me estaba viendo en el espejo y me decía, wow, te ves impresionante. Dice, pero ¿por qué no lo reprendiste? Sí, le dije, ponte detrás de mí, Satanás. Y luego el diablo me dijo, y por detrás también se te ve muy bien. Dice, y tuve que llevármelo. Entonces, mi esposa llegaba a la tienda y agarraba un par de zapatos y esto y otro. Entonces, la primer palabra, y le hablamos inglés a mi hijo, la primer palabra que mi hija aprendió a decir no fue papá, no fue mamá, no fue. ¿Cuál cree usted que llegó a decir la primera palabra? Shoes. Y no le estoy mintiendo. O sea, 4 o 5 meses de edad. Tú abrías la puerta de su closet donde había zapatitos. Ella veía le decía, shoes. Y hasta hoy ella no permite que tú escojas sus zapatos para ella. Ella tiene que escoger sus zapatos. O sea, ¿eso qué onda? ¿De dónde heredó esa maldición? No. ¿De dónde? Pero ¿de dónde agarró eso? ¿Lo agarró de dónde? De su mamá.
Porque aunque no es su mamá biológica, es su mamá en corazón, en verdad y en espíritu. Y déjame decirte algo, espera, antes que aplaudas. Ella usa las palabras y expresiones de mi hijo, de mis hijos. Usted sabe que los niños chiquitos, los hombres, las mujeres no, pero los niños son mucho de sonidos, ¿no? Las mujeres hablan, los niños gol, y es puro ruido, ¿no? Y una de las cosas que los niños hacen es que les fascina escuchar gases, ¿no? Entonces están así, o sea, son eructos y se ríen, pero entonces uno dice, cálmate. Entonces cuando ellos están jugando a solas, pues se divierten, ¿verdad? Porque en la mesa no los dejamos. Pero entonces, como mi hija juega con ellos, el otro día mi hija estaba jugando con ellos y se voltea y le hace así. Y se los... Le digo, Sofía. Pero se está haciendo... Yo sé, es asqueroso. Amigos de Enlace, discúlpenme. Todo el planeta, yo sé, disculpen. Pero así pasa, es la neta, en la casa. Así es como son las cosas. Escucha. Romanos 8:29. Dice que seremos transformados a la imagen de Jesús. El cristianismo no es una serie de reglas. Tienes que, no tienes que, eso es religión. El cristianismo es esto: las buenas noticias de que Jesús abrió un camino para que estés en casa de papá. Y si te quedas en casa de papá, te prometo, con su espíritu te vas a parecer a Cristo Jesús. Te vas a parecer a él. Vamos, dele fuerte ese aplauso. Vas a llegar a ser como él. Vas a hablar como él, pensar como él, actuar como él. Vamos, alguien dele fuerte ese grito a Dios de gratitud. Vas a ser transformado como él. Hay tantas cosas. Por ejemplo, otra de las cosas que la carta del juez decía es que ordenaba a la juez del registro civil. Acá hay registro civil donde la gente va a firmar para casarse y dar nombre a sus hijos y todo. Entonces, le ordena al juez del registro civil hacerle una nueva acta de nacimiento con sus nuevos nombres y nuevos apellidos y nueva información. Y cuando llegamos y vimos el acta que le habían hecho siendo huérfana, pues es un acta vacía. Nombre de papás no había, nada informa más que un nombre que alguien le escogió allí. Pero cuando llegamos y le dimos nuestro nombre, nuestro apellido, entonces hicieron una nueva acta y ella aparece: Sofía Kelly Speaker Evans. Fecha de nacimiento: nació el 25 de diciembre. Increíble. Nombre del padre: mi nombre completo es Juan Andrés Speaker Beschgetor. Nombre de la mamá, y luego nombre de los abuelos paternos, y luego nombre de los abuelos maternos, y lleno todo eso. Yo le decía, mientras yo estaba en el registro, yo le decía a Dios, y esto del registro civil, a ver, eso demuéstramelo en la Biblia. ¿Dónde está eso? ¿Verdad? Y empecé a darme cuenta que Jesús le cambiaba el nombre a muchos de sus discípulos, les daba un nuevo nombre. Pero luego me recordó Dios que Jesús le dijo a sus discípulos: no se alegren de que salen los demonios de la gente, alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Hay un archivo, un libro físico en el cielo. Hay un ángel que es el del registro civil y él escribió tu nombre en ese libro. Estás registrado ahí, está tu nombre, tu apellido. Dice: Hijo de Dios, por la sangre de Cristo y por el poder del Espíritu Santo, Hijo de Dios, adoptado de la familia de... ¿Alguien está oyendo eso? Vamos, eso es la palabra de Dios. Tú ya no eres huérfano, eres hijo de Dios, salvo por gracia, en la casa del Padre. Y si te quedas en su casa, deja de condenarte por tu pasado y sigue corriendo al trono de gracia. Sigue disfrutando a tu Padre, sigue disfrutando a Jesús, y vas a ser transformado como un hijo de Dios. Wow. Si alguien puede pasar aquí, ayudarme con un poco de música, ya estoy terminando. Pero quiero que entiendas esto.
Romanos 8:6 dice, fíjate bien, todo Romanos 8, no tengo tiempo, pero podríamos estar aquí todo el resto del día solo abriendo Romanos 8, abriéndolo, es impresionante, no tiene fin, es increíble. Pero Romanos 8:6 dice, la mentalidad que proviene del Espíritu. ¿Qué espíritu es? ¿Qué espíritu es? La mentalidad de hijo de adopción, del espíritu de adopción, es vida y paz. Pero la mentalidad pecaminosa de orfandad es muerte. ¿Y sabes qué se la pasa Romanos 8 diciendo? Fíjate, dice, si somos hijos, somos herederos. Tú no eres un pobre, tú eres un heredero. Dice, y si nos dio a Jesús, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Y Dios trabaja todo lo que nos ocurre para el bien de aquellos que aman a Dios. Escucha lo que te estoy diciendo. Y dice, ¿y qué te va a separar del amor de Dios? Muerte, vida, ángeles, principados, tribulación, nada. Y empieza a decirte todos los beneficios que tienes como un hijo de Dios. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que aunque eres hijo, legalmente, espiritualmente, tienes todos los beneficios de hijo, tienes toda la herencia de hijo, todo el poder de hijo, todo el amor de hijo. Algunos siguen viviendo como huérfanos, siguen con la mentalidad de huérfano. Hay varias mentalidades. Por ejemplo, una mentalidad de huérfano es que se sienten menos amados que otros. Cuando yo fui a la casa hogar a conocer a Sofía, fuimos con Kelly, había un montón de niñas huérfanitas. Quería llevarme a todas a la casa. ¿Y sabes qué hacían varias de ellas? Mientras yo caminaba en la casa hogar, me abrazaban de las piernas. Y algunas me sonreían así y me hacían caritas y me trataban de impresionar, porque querían que yo me la llevara a casa. Y sabes, algunos siguen tratando de impresionar a Dios. Mira, Dios, ámame más. Mira, vine a la iglesia esta semana. Mira, leí mi Biblia, no 15, 30 minutos. Pero luego cuando nos equivocamos sentimos que Dios nos deja de amar, y cuando hacemos algo bueno lo impresionamos para que nos ame más. Eso es mentalidad de huérfano. Mi hija no trata de impresionarme. Ella sabe que se porte bien, se porte mal, es mi hija, le guste o no le guste, está en mi casa, tiene mi apellido, es mi hija, se acabó. Entonces ella no me trata de impresionar, ella puede ser ella misma. Y ella me ama, no porque tenga que hacerlo. Ella sabe que la amo, no porque tengo que hacerlo, sino porque es así. Y quiero decirte algo, Dios no te va a amar más de lo que te ama ahorita. Te ama tal y como ama a Jesús. Se emociona por ti tal y como se emociona por Jesús. Cuando te ve, dice, ese es mi hijo, mi hija. Entonces deja tu mentalidad de religioso, de tratar de impresionar a Dios. Deja tu mentalidad de huérfano. Algunos son acaparadores, acaparan cosas. Un huérfano es así, inseguro, acapara cosas, no presta nada, mío. Pero un hijo puede prestar. Mi hija le gusta prestar y regalar y dar y estar y todo. Y cuando se le acaba todo me dice, papá, dame más. Porque sabe que papá la cuida, no tiene por qué estar insegura. Y hay tantas cosas que como creyentes jóvenes vivimos como huérfanos. ¿Sabes qué otra cosa? Vivimos con una autoestima a veces por los suelos. ¿Y qué voy a hacer yo? Vivo en Costa Rica, país de 4 millones. ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde voy a llegar? Mi futuro, ¿y qué tengo? ¿Y qué estudios? ¿Y mi familia? ¿Por qué nací en esa familia tan gacha? No se dice gacha aquí, no, ¿verdad? ¿Por qué nací en esa familia? ¿Por qué? Y a veces no tenemos una visión del futuro porque sentimos que no podemos soñar. Pero quiero decirte algo, tu papá sostiene los planetas en su mano. Tu papá es dueño del oro y de la plata. Tu papá abre puertas y cierra puertas. Tu papá pone presidentes y quita reyes. Tu papá gobierna y controla, y Él te ama, y Él está a favor de ti, y Él va a impulsarte
a lograr todo lo que Él ha puesto en tu corazón para su reino. Ya no vivamos como huérfanos, vivamos como hijos. Padre Celestial, gracias. Gracias por tu obra en la cruz, Jesús. Gracias por cumplir los requisitos que nosotros no podíamos cumplir para ser adoptados como hijos de Dios. Gracias. Hoy pedimos que transformes nuestra mentalidad de orfandad y nos des una mentalidad de hijos. Nuestra manera de vivir sea transformada por el poder de tu Espíritu Santo. Que los que aquí no se sienten amados por Dios, aceptados por Dios, los que han estado escuchando mentiras de rechazo, de odio, de condenación, de vergüenza, de culpabilidad, que hoy esas mentiras sean rotas y puedan escuchar la voz de Dios decir: en Jesús yo apruebo de ti, yo te acepto, tú eres mi hijo, te amo, no te voy a amar más de lo que te amo ahorita, no eres una desilusión para mí, eres mi gran expectativa, eres mi gran entusiasmo, eres mi gran emoción diariamente ver tu vida, te amo. Señor, rompe toda cadena, toda atadura, todo bloqueo en nuestro corazón para disfrutar esta extraordinaria verdad de que somos tus hijos en Cristo Jesús.